A ver. Tenemos que un bloque de 62 kilogramos, lo primero que debemos sacar son los datos, ¿no? Los datos. El bloque de 62 kilogramos viene a ser la masa. Una masa de 62 kilogramos. Es arrastrado con velocidad constante, ¿sí? Eso es una característica, la velocidad constante. Por una fuerza F en un plano horizontal, una distancia de 18 metros. ¿Cuánto recorre? 18 metros. Y tiene un coeficiente de fricción de 0,25. Debemos determinar el trabajo realizado por la fuerza y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Ahora, lo primero que debemos realizar, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Nos da directamente de esa manera el ejercicio en el cual vamos a tener el elemento. Lo primero que nos dice que la fuerza que se está aplicando tiene que un ángulo de 25 grados. ¿Sí? Ahora, todo elemento que tiene masa por acción de la gravedad se genera el peso. El peso siempre va desde el centro de cualquier elemento hacia abajo, ¿no? Ahora, está en contacto con una superficie horizontal. Entonces, ¿qué fuerza se genera? Se genera la fuerza normal. ¿Sí? La fuerza normal. ¿Por qué la fuerza normal? La fuerza normal siempre se genera cuando un cuerpo o un elemento está en contacto con una superficie. Y siempre va a ser perpendicular a la superficie en contacto, ¿sí? Ahora, nos da como dato el coeficiente de fricción y nos dice que determinemos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe fuerza de rozamiento. Por la fuerza que se está aplicando, ¿la fuerza en qué se va a descomponer? En dos, ¿no? Tenemos la fuerza que se va a descomponer en dos. Una fuerza en Y y una fuerza en X. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover el elemento? Hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos dice que es la fuerza de rozamiento? Es la fuerza que se genera o que impide el movimiento y siempre va en sentido contrario al movimiento. Si en este caso la fuerza va a hacer que el elemento se mueva hacia la derecha, entonces la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, ¿sí? Siempre es contrario al movimiento. Si el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda. Tenemos fuerza de rozamiento. Ahora, no existe ninguna otra fuerza que esté aplicada en el cuerpo. Si queremos determinar el trabajo para el literal A, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza. El trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? La fuerza debemos hallar. Ahora, en el trabajo siempre va a ser la fuerza que genere el movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza que está permitiendo que el cuerpo se mueva hacia la derecha? Es la fuerza en X. Entonces, nosotros debemos determinar la fuerza en X, ¿sí? No tenemos el valor de F ni de Fx, pero ahora tenemos nosotros la consideración de la ley de Newton. La ley de Newton, ¿qué nos dice? Que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? ¿En qué eje se está moviendo? ¿O cuál es el eje en el que se está moviendo o comunicando la fuerza para que se mueva el elemento? Es el eje X. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Ahora, nos dice algo característico en los datos que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, por definición sabemos que la aceleración es igual a 0. Cualquier valor que tenga la masa
por 0 de la aceleración, esto se hace 0. Entonces nos queda que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Pero ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? Hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda, negativo. ¿Qué tenemos? Fx, la fuerza de rozamiento, como es hacia la izquierda, va negativa, menos Fr es igual a 0. ¿Sí? Ahora, si despejamos Fx es igual a Fr, por fórmula, Fx es igual. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Ahora queremos hallar el valor de la fuerza primero, ¿no? F. F, ¿a qué es igual Fx? Tenemos que ver, tenemos el triángulo, ¿no? En el cual tenemos F, tenemos Fx y Fy. El triángulo de aquí, ¿no? Fy simplemente se transporta el vector, ¿no? Se traslada el vector. Y tenemos el ángulo de 25 grados. Para hallar Fx, como es el cateto con respecto al ángulo que está adyacente, utilizamos el coseno. Entonces es F por el coseno de 25 grados es igual al coeficiente de fricción. ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción? 0.25 por la normal. Pero ahora, la normal no conocemos. Pero tenemos como característica en qué eje está trabajando la normal. En el eje de las Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Sí? Porque no se mueve en el eje Y. Ahora, ¿cuáles son los elementos o las fuerzas que están actuando en el eje Y? Es la normal más Fy menos el peso es igual a 0. ¿Sí? Ahora despejamos de aquí la normal. Tenemos que la normal es igual. El peso, como está restando, pasa a sumar al peso. La fuerza en Y está sumando, pasa al otro lado a restar menos Fy. Entonces la normal es igual al peso. El peso es masa por gravedad. Menos Fy. Fy, como está, es el cateto opuesto al ángulo, es F por el seno de 25 grados. ¿Sí? Ahora, eso es el valor que tenemos de la normal. Entonces, vamos a reemplazar los datos, ¿no? Entonces queda la normal es igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 62 por 9.81 menos F seno de 25. ¿Sí? Entonces tenemos que 62 por 9.81 nos da 608.22. Entonces la normal vale 608.22 menos F seno de 25. ¿Sí? Y reemplazamos. Ahora, es mu o el coeficiente de fricción por la normal. ¿Pero a qué equivale la normal? A 608,22 menos F seno de 25. ¿Sí? Ahora, tenemos F coseno de 25 es igual. Hacemos la distributiva, ¿no? Sería 0.25 por 608.22, que nos da 152.05. 152.05. Más por menos, menos. Sería 0.25 por el seno de 25. 0.25 por el seno de 25. 0.10.
0,10 F, ¿no? Ahora, pasamos todas las F's a un solo lado del igual. Lo que está restando pasa a sumar. Entonces nos queda que es F coseno de 25 más 0,10 F es igual a 152.05. ¿Sí? Ahora, tenemos F, sacamos como factor común, ¿no? Vamos a realizarlo en la parte de acá, ¿no? F como factor común. Vamos a borrar un ratito los datos. En el cual tenemos F. ¿Cuál es lo común? Coseno de 25. Sacamos el factor común que es F, ¿no? Entonces, ¿qué nos sobra? Coseno de 25 más 0,10 es igual a 152.05. ¿Sí? Lo que está multiplicando pasa a dividir y tenemos 152.05 dividido para el coseno de 25 más 0,10. ¿A qué es igual F? F tenemos que es 152.05 dividido para el coseno de 25 más 0,10, 151.09. 151.09. ¿En qué unidades? Newtons. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la fuerza. Recién determinamos la fuerza, ¿no? Este es el valor de la fuerza. Ahora, ya sabemos que es fuerza por distancia. Entonces, bueno, esto ya tenemos el valor, entonces, por cuestiones de espacio, ¿no? Ahora, tenemos el peso es igual a la fuerza en X por la distancia. El peso, perdón, el trabajo. Entonces, trabajo es igual. Fuerza en X. ¿Cómo hacemos la fuerza en X? Esto vale F, ¿no? Entonces es F por el coseno de 25, porque esa es la fuerza en X del diagrama de cuerpo libre que teníamos, por la distancia. ¿Cuál distancia es la que está recorriendo? Tenemos de 18 metros. Entonces la distancia es 18 metros. En donde el trabajo es igual a la fuerza. La fuerza que tenemos 151.09 por el coseno de 25 y por 18. ¿Sí? Entonces, el trabajo es igual 151.09 por el coseno de 25 y por 18. Eso nos da 2464.81. ¿En qué unidades viene siempre el trabajo? En joules, ¿no? Entonces, joules. Sí, ese es el trabajo realizado por la fuerza. Ahora, el literal B, ¿qué nos está pidiendo? Vamos a repetir. El literal B nos dice que determinemos a qué es igual el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El trabajo es igual a Fr, que es la fuerza de rozamiento, por la distancia. Entonces, trabajo es igual a Fr. Fr es mu por la normal. Y eso multiplicado por la distancia. Entonces, el trabajo es igual a mu. Mu vale 0,25.
por la normal. ¿Cuánto valía la normal? La normal teníamos como ecuación que nos quedó que era 608.22 menos f por el seno de 25 y esto por la distancia. ¿Sí? Entonces trabajo es igual. Sería 0.25 por 608.22 menos f. ¿Pero cuánto vale f? F vale 151.09 por el seno de 25 y por la distancia. ¿Qué distancia es la que va a recorrer? Los mismos 18 metros, ¿no? Entonces, tenemos por 18. Entonces, el trabajo es igual. ¿Sí? Simplemente ponemos en la calculadora 0.25 por, entre paréntesis, 608.22 menos 151.09 por el seno de 25 y eso por 18. Nos da que es 2449,64. ¿En qué unidades? Joules, ¿no?